Un saludo desde la Universidad de Medellín, en Colombia. Voy a presentar los resultados de la economía colombiana en el primer semestre de 2021. Lo primero que voy a mostrar es cómo se ha comportado el crecimiento de la economía colombiana. Como se puede ver en el primer gráfico, la economía colombiana tuvo su crisis más fuerte desde que se llevan estadísticas durante el año 2020. El año 2020 es el año con peores resultados de la economía colombiana desde 1905 que se llevan estas cuentas. La contracción fue del menos 15% en el segundo trimestre del año, pero desde el tercer trimestre la economía empezó a contraerse menos, en el cuarto se contrajo ya de un tamaño pequeño y en el primer trimestre de 2021 el crecimiento de la economía colombiana empezó a ser positivo. Este dato es muy importante porque es un cambio de tendencia que indica que la economía colombiana empezó a recuperarse en el primer trimestre del año 2021 y durante todo este informe eso nos va a estar mostrando que las expectativas son distintas en la economía colombiana de manera muy sólida, como lo es en algunas economías latinoamericanas y de otros países del mundo. Entonces, en el primer trimestre de 2021 ya la economía colombiana se empezó a recuperar. Si miramos por actividad económica, en el primer trimestre del año 2020 estaban contraídos el sector de la construcción y el sector de la minería, antes de que empezara en forma la pandemia. En el segundo trimestre, que fue el más delicado, hubo sectores contraídos de tamaño del menos 35%, como pueden ver ustedes en el gráfico, en el sector de la construcción, el comercio también contraído más del 30%, el entretenimiento contraído más del 30% y otros sectores que ustedes pueden ver en el gráfico con una enorme contracción sin precedentes en la economía colombiana. Eso fue en el segundo trimestre del año 2020. En el tercer trimestre del año 2020, ya la contracción fue menor al 30% para la mayoría de los sectores, seguían destacándose negativamente el sector de la construcción y el sector del comercio. En el cuarto trimestre, esos sectores, el comercio, el entretenimiento, la minería y especialmente la construcción, seguían todavía con unas contracciones muy fuertes. Pero para el primer trimestre del año 2021, ya la contracción era mucho menor, solamente se seguía contrayendo al menos 15% el sector de la minería y el sector de la construcción está todavía una contracción del menos 5%, pero ya tenemos a la mayoría de los sectores económicos en el primer trimestre de 2021 creciendo de manera positiva, recuperando el crecimiento de nuevo. Los sectores más contraídos, como ustedes pueden ver en el siguiente gráfico, ya se han recuperado, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que los sectores responsables de la contracción de 2020 se recuperaron en 2021 en su gran mayoría, como se puede ver en ese gráfico donde se muestra el peor trimestre y la recuperación. Los sectores menos afectados han retomado su crecimiento, los que crecieron para allá al 1% ya están creciendo al 4, al 5% de nuevo, de manera que la economía emprendió seriamente su proceso de recuperación. Si nos vamos al desempleo, vamos a encontrar que en el 2020 el mercado laboral volvió a niveles terriblemente negativos, pero eso ya se empezó a recuperar, como se puede ver en ese gráfico del desempleo tanto en las principales áreas metropolitanas como a nivel nacional. Entonces, una vez pasada la crisis, los empleos empiezan a recuperar. Hay una parte de los empleos que se perdieron de manera estructural, de manera definitiva, y alguna parte de la población no aparece registrada como desempleada, sino como inactiva. Entonces, parte de esta disminución del desempleo en realidad es aparente porque, bueno, un porcentaje que ustedes pueden ver en el informe escrito en la página de CESLA de los trabajadores están clasificados ahora como inactivos. La inflación sin alimentos ha bajado bastante. Ustedes pueden ver en el gráfico que antes de pandemia la inflación en Colombia se había estabilizado en el 3%, durante la pandemia bajó hasta el 1% y se espera que después de la pandemia, cuando la economía colombiana se recupere a partir del segundo trimestre de 2022, la inflación regrese a los niveles que estaba antes de pandemia. O sea, se espera que hacia 2022 la inflación se vuelva a estabilizar alrededor del 3% anual, un poco por encima del 3% anual, pero muy cerca de ese nivel. La situación política en Colombia está muy complicada
hay una oposición muy fuerte del gobierno, y entonces se han radicalizado las protestas a nivel nacional, y eso ha generado que al terminar el segundo trimestre, el segundo semestre, que estábamos en los niveles más altos de contagio, las calles estén llenas de tumultos y que se estén expandiendo más el virus, ¿cierto? Entonces, en plena expansión del virus, la economía está abierta. Las expectativas son de nuevo moderadamente optimistas para la economía colombiana. Los resultados del primer trimestre generaron que se corrigieran al alza las proyecciones de crecimiento tanto para 2021 como para 2022. Entonces estamos hablando de unos crecimientos estimados de entre el 6 y el 7% de la economía colombiana para el año 2021 completo, y se espera que el crecimiento en el año 2022, año completo, esté alrededor del 3% de la economía colombiana. Entonces, se recupera en 2021 la economía de Colombia. Se va a retomar pues el tamaño de la producción, toda la dinámica de la producción que teníamos en 2019 se va a retomar por completo en el segundo trimestre de 2022, pero las expectativas son moderadamente optimistas para la economía colombiana. Los invito a mirar el informe escrito en la página web de CESLA. Un saludo desde Colombia, desde la Universidad de Medellín.